Hola a todos, soy Juan de Cambarrilete Juguetes y en este segundo vídeo de Ayuda al Máster vamos a dar unas pequeñas pautas de cómo preparar una partida. Más que nada de qué es lo que necesitáis físicamente para llevar adelante la partida. Algunas cosas pueden parecer de perogrullo, pero no lo son tanto cuando te das cuenta que no lo tenías preparado. Lo primero de todo es, y parece una tontería pero no lo es, haberse leído por completo la aventura. Si la aventura es tuya, pues ya te la sabes. Si la aventura es comprada o te la han dejado, te la tienes que leer. Si es tuya, te la vas a tener que releer. Y si no es tuya, es decir, si no la has elaborado tú, la tienes que tener muy bien vista. ¿Esto por qué lo decimos? Porque es habitual empezar una aventura con el ansia de quiero hacer la aventura, la he comprado y es que me he leído el primer episodio, el segundo episodio, estamos deseando jugar, me pongo a hacerlo. Y ahí la has liado. Si haces una aventura así, tarde o temprano se te va a estropear. Va a haber algún punto en el que vas a tener que arreglar luego los siguientes episodios, porque resulta que es que lo que pasaba en los primeros estaba enlazado con lo que pasaba en los siguientes y como no te lo habías leído no lo has sabido hacer, no lo has sabido hilar. Y cuando llega el momento de hilarlo, porque lo tienes que hilar, porque los personajes llegan a ese punto, pues no sabes qué hacer. Esto no os lo digo porque seamos los más listos. Esto es porque nos ha pasado a todos. Todos nos hemos comprado una aventura o nos hemos puesto a preparar una aventura y no la habíamos preparado. Estábamos ansiosos por jugar. Nosotros teníamos un director de juego estupendo, maravilloso, buenísimo, pero que se compraba unas cajas que había en segunda edición que se llamaban las Boxes Set, que era una caja en la que te venían mapas, 3-4 manuales para la misma aventura, un montón de cosas, y a la semana siguiente, o a los 5 días de habérsela comprado, teníamos partida. Decías, chico, si estás haciendo cosas en la vida, te dedicas a un montón de cosas, es imposible que te hayas leído la aventura. Decía, sí, no, tranquilos, que no hay problema. Y resultado, al final había cosas que no salían bien. A pesar de que es un director de juego muy preparado, que está muy acostumbrado, luego hay cosas en las que la cagas. Dicho de una manera sencilla. En cuanto a la aventura, si la aventura es lineal, es decir, detrás de un episodio va el siguiente, hay que tener hecho un esquemita. Desde luego. Hay que saber los hitos importantes dentro de ese esquema lineal, para que a la hora de hacer la aventura no nos dejemos alguna cosa importante sin decir. Aunque nos sepamos la aventura, aunque la hayamos hecho nosotros, sea como sea, hay que tener un esquemita. Una hojita con un esquemita en la parte de delante de la libreta que utilicemos para apuntar cosas, no está de más nunca. Y si la aventura no es lineal, sino que vas dando saltos y vas de un sitio al otro y que pueden ocurrir 100.000 cosas, desde luego el esquema hay que tenerlo. Por lo menos un esquema de los sitios básicos donde pasan cosas. Si no se tiene, te pierdes. Los jugadores marean mucho al director de juego, todos inventan cosas, todos tienen un montón de ideas y de cositas que se les ocurren y nunca van a ir por donde a ti se te ocurra. Con lo cual, tienes que tener visto lo que pasa en cada sitio, tienes que tener los hitos y sobre todo las conexiones entre las distintas cosas. Aparte de esto, que esto es, como hemos dicho antes, una perogrullada de preparar la aventura. ¿Qué tenemos que tener para hacer una aventura de Day and the Next, de la quinta edición de Dungeons & Dragons? Físicamente, además de dados, lo cual es evidente, dados de todos los tipos, manuales. Manual básico que necesitas, manual del jugador. El manual del jugador tiene que estar en la mesa. Y si puede ser, 2. Uno para el director de juego y otro para los jugadores. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguna cosita que no te acuerdas y tienes que repasarla, tienes que revisarla. Si en ese momento el jugador, que le va a tocar en su iniciativa dentro de un rato, está mirando los conjuros, por ejemplo, que viene en el manual del jugador, porque a lo mejor no tiene las cartitas que también hay de conjuros, ya la has liado, porque le tienes que pedir el manual, mientras tú lo miras, el otro no lo puede mirar, al final se ralentiza la cosa. Se ralentiza porque tú tienes que mirarlo, el otro tiene que mirarlo, luego se lo tienes que devolver, cuando llegue su iniciativa, entonces... Y esto el resultado es que la partida se alarga mucho. Si además son varios los jugadores que tienen que revisar cosas,
se lía más. Con lo cual, recomendamos 2 manuales. Uno para los jugadores, otro para el director de juego. También es necesario como director de juego que tengas un manual para saber cómo son las dotes de los personajes, cómo se construye un personaje, entre otras cosas porque seguramente construirás malvados. Gente que aparece en PNJs, personajes no jugadores, los vas a preparar, no van a ser siempre los que aparezcan solo en la aventura. Entonces, importante. Otra cosa que tienes que tener, manual de monstruos. Manual de monstruos o los monstruos pasados a hojitas. Pero desde luego, manual de monstruos sería interesante siempre tenerlo para si hay que referenciarse, para si hay que mirar algo, aunque tú los tengas apuntados en una hoja, que de eso ya hablaremos en el próximo vídeo también. Una cosa sobre los monstruos que hay que tener apuntados o no apuntados, cómo llevarlos, sus habilidades, todas esas cosas. Siempre puede surgir alguna duda. Si surge una duda o en un momento dado te surge sacar un oso en mitad de la aventura, tienes que tener un manual de monstruos para poder echar mano de ello. Además de eso, muy recomendable, quizá no tanto para la partida, aunque sí, pero sobre todo para la preparación de la partida, manual del director de juego. Aquí es donde te vienen un montón de cositas para montar las aventuras, cómo prepararlas, y además te vienen los objetos mágicos. Según ha ido ocurriendo en los libros que hablan de Dungeons and Dragons, la historia de la magia ha cambiado mucho en quinta edición. Ha bajado mucho de poder. Es decir, no son trasladables directamente los objetos mágicos que había en la tercera o la cuarta edición a la quinta edición, porque han perdido mucha fuerza. Antes una espada sagrada de paladín era una +5 y ahora con una +2 vas que chutas. Pero además de que es una +2 y no es una +5, las habilidades han cambiado, son un poquito distintas. Todas esas cosas las vas a encontrar fácil en el manual del director de juego, con lo cual siempre es interesante tener uno a mano, o por si los jugadores tienen algún objeto mágico y tienen que consultar algo. Así de sencillo. Además, se necesita en la partida, muy recomendable, no se necesita porque durante años estuvimos jugando sin ello, pero es muy recomendable ya que está, un grid, es decir, un tablero cuadriculado, para nosotros poder mover los personajes. Hay distintas versiones. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este pequeño tablero, como veréis, pequeñito, en el que tienes para poder pintar, borrar, todo lo que quieras. Para si tienes que dibujar una casita, si tienes que... Viene muy bien que se pueda con un rotulador de esos que se pueden borrar, poder pasar un pañito con un poquito de alcohol y que se vaya. Está la versión esta, que es una versión casera que nos hicimos en su día, hizo uno de nuestros jugadores, y que no se puede doblar, no se puede llevar a ningún lado. Cuando la quieres llevar a algún lado lo tienes que ir cargando como una mula. O está la versión que ha sacado Dungeons and Dragons, que ya va plegadito, que es lo mismo que este, pero ya plegadito, y te lo puedes meter en la mochilita junto con los manuales. En todo caso, sea esta versión, que por un lado son casillitas y por otro lado son casillitas, pero en mitad del campo, o sea la versión casera, es interesante tener un tablero cuadriculado. Primero porque los movimientos de los personajes van en pies, y cada cuadradito representa 5 pies. Con lo cual, si un personaje se mueve 30 pies, ya sabes que mueves 6 casillitas y son 6 por 5, 30. No tiene ninguna complicación. Para poder dibujar una casita, que son cuadradas, las casas normalmente, o en cualquier mapa que tenga en una aventura, te va a venir por casillas también. Casillas de 5 pies, con lo cual te sirve para poder representarlo. Y además te sirve para colocar los personajes. Los personajes es interesante llevar miniaturitas. Cogéis unas miniaturitas para representar a cada personaje, a cada bueno, a cada malo, a las criaturas que os salen. Es muy bueno tener las miniaturas. ¿Por qué? Porque primero puedes decir a los jugadores cuando van por el campo o cuando van andando que establezcan un orden de marcha, lo cual es fundamental, porque luego ataco con los orcos al que va último. ¿Y quién va último?
ahí empiezan las discusiones. No, yo no me había puesto último, yo iba más adelante. No, yo antes te había dicho, lo que pasa es que no me has escuchado, que me colocaba por... Nada. Eso se acaban las complicaciones si hay una cuadrícula y los personajes cada uno colocan su orden de marcha. Uno delante, otro detrás. Y así, sin complicaciones. Y esos problemas se dan tanto en el orden de marcha, como en el orden en el que se entra en una habitación, como el orden en el que se va por un dungeon, o cuando estamos durmiendo en un campamento, cómo nos hemos colocado cada uno a dormir alrededor del fuego. Todo eso se arregla con miniaturas y una cuadrícula. Y con esto tenéis más o menos lo básico que necesitáis, además de una libretita, unos lápices, los rotuladores no permanentes para poder pintar, un trapito para poder borrar. Ya está. Con eso ya se puede montar la aventura. Y evidentemente la aventura. Y en el próximo vídeo ya os hablaremos un poquito más en detalle de no solamente lo físico que necesitamos, sino de cómo preparar la aventura. Y con esto, hasta la próxima.